También en el seno permiten hablar sobre el tema de las dotes, y un poco que no conozco mucho ese tema, o creo que esa es una problemática en África, pero más o menos cómo es ese tema, quería un poquito quizás conocer, No entendí. ¿Tema de qué? de las dotes. Ah, de los dotes. Ajá. Sí. Y, y ese es quizás el problema más quizás grande que hay, o grave que hay allá, o quizás o cómo hay un análisis así en Europa, quizás también hay otro tipo de problemas, o acá en Sudamérica también, no sé, cómo ven Sí. este tema los líderes, ¿no? O sea, supongo que cada continente son diferentes, ¿no? O sea, por el tema de la cultura, pero De mi perspectiva, como yo lo entiendo, tal vez Solange puede comentar después porque él ha estado en África un tiempo, pero como yo lo veo, es el tema de los dotes es un problema extremo que existe solamente en África dentro de nuestro movimiento. Tal vez hay un que otra excepción, tal vez, pero de lo que yo estoy consciente es básicamente eso, la situación. No es el único problema, es uno de los más extremos, tal vez, porque es tan, mm, tan obvio, tal vez, puedo decir, o tan claro que debería ser tan claro que es un problema de pagar algo para obtener la mano de la esposa. Ok, pero los otros grandes problemas que están vigentes en el movimiento son em, los que son los problemas obvios, son los problemas del rechazo de la organización o del liderazgo. Rechazo de la mujer en posición de liderazgo, rechazo específicamente de Tess Lambert o también del anciano Paminda. Esos son problemas que hay, que existen. Um, y de no querer someterse a la organización vez tras vez, a pesar de avisos, comunicaciones, etcétera. Después, un problema más difícil es el problema que estamos luchando todos con eso, yo creo, ¿no? El tema de la igualdad, cuando es un poco escondido. O la persona ni lo sabe, o lo esconde, digamos, solamente se percibe a través de ciertos comentarios o comportamientos. A ver, hermana Solange, ¿qué puede Yo contribuir? quería saber si la pregunta del hermano Matías tenía que ver, por ejemplo, en qué consiste la, la dote o cómo, por qué es un problema. Creo que esa es su pregunta, ¿no? sí. Sí, como dijo también el hermano Marco, que más o menos las problemáticas que hay en quizás otras partes bueno, de continentes, ¿no? O sea, donde está el movimiento, pero la dote sí era más por eso, una aclaración. Bueno, ok. El problema de la dote es que cuando tú eres una mujer y, por ejemplo, algún hombre pide tu mano en casamiento, entonces este hombre tiene que pagarle al padre de la muchacha una cierta cantidad que vale, que esa va a variar de acuerdo a la belleza y las capacidades, habilidades que tenga la muchacha. Por ejemplo, si ha sido enseñada bien en la casa, ha sido bien enseñada en la casa, ha sido bien educada, ¿Su aspecto físico? su aspecto físico que tiene que ver su belleza, mientras más bonita, más valor tiene. Entonces, también significa que si, digamos, si el hombre está tan enamorado de ella, estaría dispuesto a ofrecer una suma aún más alta por ella. Entonces, este acto es cultural, ¿sí? Pero a pesar de ser cultural, no deja de ser un problema porque esto sigue siendo tráfico humano, porque lo que hace es el padre vender a la hija al mejor postor, y muchas veces se hacen estos arreglos matrimoniales con personas que la chica no le gusta, no le interesa, es simplemente un acuerdo y ella tiene que ser entregada al quien pague más. Y puede que su enamorado, por ejemplo, no tenga la posibilidad de pagar.
Entonces ella está sometida a ese otro candidato que le ofreció más dinero. Entonces el problema de esto en el movimiento es que esto llega a ser tráfico humano o en otros términos, eso también es esclavitud porque la mujer llega a ser una esclava tanto a nivel sexual como a nivel social o servicial, digamos, en todo sentido, en todo aspecto de este nuevo hombre. No, es un Y objeto con, que se negocia, ¿no? exactamente. Y contra esto está el movimiento. Y esta práctica no se hace solamente con mujeres, sino también con niñas. Entonces ya ahí, cuando ni siquiera han alcanzado la madurez, los padres venden a sus niñas de 12 años, 14 años. Eso es, ¿qué es eso? Eso no es, ni siquiera, la niña ni siquiera se ha terminado de desarrollar. Y a veces esos abusos sería una violación. Entonces, en eso radica ese problema. ¿Qué Pero cosas también se paga? ¿Solo con dinero? se paga con dinero también propiedades, o el hombre, por ejemplo, tiene que trabajar para la empresa o algo de la familia por mucho tiempo. Depende, hay modalidades de pago, ¿no? Puede ser, Como pagar la dote. puede ser otros bienes, coche, animales. Exactamente. Sí, Pero entonces, si tú pagas con otro animal, con coches, ya sea ganado, ya sea bienes materiales, entonces tú estás, cómo estás tratando a la mujer? ¿Cómo la estás considerando? Como un objeto y no como un ser humano. claro que se puede valorar con otros objetos. Pero esto es un problema en la sociedad. Pero este problema trascendió a la vida de las mujeres, que el problema que ahora el anciano promedio y la anciana de cierta manera están enfrentando es que en el afán de ellos de rescatar a las hermanas que están bajo este yugo, resulta que las hermanas no quieren ser rescatadas, al contrario, ellas se sienten como afortunadas porque saben que valen más, son lindas y están dispuestas a pagar mucho más dinero por ellas. Y entonces eso vemos nosotros, nos damos cuenta cuánto realmente este sistema afectó la mentalidad de una mujer, al punto de que ella misma no considera su valor, su verdadero valor real ante los ojos de Dios, de la sociedad. Que sea un Wow. panorama, claro. Los ancianos han recibido oposición con argumentos como esto es a nivel cultural, que se meten ellos, eso pues, la organización de movimientos es estrictamente eclesiástica, que tienen que ver ellos. Ellos nos traen problemas, ellos dividen familias con esas cosas que están pidiendo. Eh, Mi pregunta es, o sea, digamos que hay familias que todos pertenecen al movimiento o también son mixtas, o sea, que son fuera del movimiento, padres, y ellos son los que obligan también quizás a los hijos, a las hijas, ¿no? A hacer estas prácticas, o son todos del movimiento y realmente ellos lo siguen haciendo y no sé, no hay un cambio, digamos. Yo creo que hay de todo, pero más que otros casos creo que es em, es el asunto de jóvenes que están en movimiento y sus papás no. Pero creo que hay de todo. Solange, ¿tú conoces algunos casos personalmente? Sí, en África sí llegué a conocer casos, em, pero es muy triste porque las mujeres no se dan cuenta de su verdadero valor, han sido pisoteadas, han sido denigradas a tal punto que ellas no, ya, ellas se consideran como parte del ganado mismo. Ya, digamos, Pues, realmente
aceptar la idea de que hasta sentirse orgullosa porque te han pagado un gran precio. Eso muestra, ¿no? La calamidad de esa problemática, ¿no? Pues, Wow. Y eso una también, última pregunta. perdón, adelante. Bueno, bueno, quizás después que termine, ¿se puede, la persona si se da cuenta, se puede divorciar? O sea, o no sé. En la sociedad en Cuba, la mujer no tiene esa potestad, pero el marido la puede desechar. Y lo que ellos hacen es como abandonarlas en una casa y nada, olvidarlas, digamos. Es como cambiarla. ¿Recuerdas? Creo que fue Carolina, tú fuiste la que... No, no, fue mi hermana Ana Paula, que ella dijo que cuando la mujer era desechada, entonces era dejada en un lugar lejano y el hombre se volvía a casar, pero cuando el hombre quería volver con esta mujer, él podía hacerlo cuando ella quería. La mujer queda atada a este hombre de por vida en el sistema de África. Así funciona esta cosa en África. La mujer, En si algunos se países llegase de a África. casar, exactamente, si se llegase a casar, entonces sería denigrada, ya la sociedad no la tolera. Y hay mujeres que hacen esto, incluso pueden ser asesinadas. Es legal, legítimo. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí. Todos sabemos, ¿no? Que eso era una práctica que existía en todas las culturas o en muchas culturas, no en las culturas cristianas, pero hasta que yo sepa, dentro de lo que ese movimiento solo se mantiene en algunos lugares de África. Ok, otra pregunta. Se nos hizo una pregunta y tal vez me gustaría escuchar opiniones de ustedes porque creo que todos conocen el problema. El problema es cómo hacer la transición de tu mundo de iglesia, y tal vez eso puede incluir familia, a, yo digo así, 100% movimiento. Tal vez no sea 100%, pero mentalmente 100%, y eso obviamente afecta también tu vida familiar, tu vida en la iglesia. ¿Cómo se hace eso en el caso que tu iglesia da resistencia, tu familia da resistencia? ¿Cuáles son las experiencias de ustedes? ¿Cómo han manejado esas situaciones dolorosas generalmente? sé si entiendo la pregunta. Yo tengo el problema que es al revés, así que después podría preguntar cómo, cuando es el caso inverso, no salir del movimiento, sino cuando no hay oposición y no sabes hasta qué punto. Bueno, perdón, estoy haciendo otra pregunta arriba en vez de ayuda. Después la hago. Ok. No sé si Raquel dijo que repetimos la pregunta. La pregunta es, ¿cómo manejo la situación? ¿Cómo puedo hacer la transición de una vida de yo estando en la iglesia, en la familia, me junto al movimiento y de repente hay grandes problemas que no existían antes? Porque no hay aceptación, ni de la iglesia, de mis amigos, tal vez de la comunidad eclesiástica, ni de parte de mi familia. Otra palabra, todos quieren impedir que yo vaya al movimiento. ¿Qué hago? Porque los amo, los conozco toda la vida, estoy con ellos. ¿Qué aconsejan ustedes? ¿Cómo son sus experiencias? Porque sí quiero ir, yo estoy hablando, ¿no? En voz de la persona que hizo la pregunta,
Porque yo quiero ir al movimiento, yo me siento bien en el movimiento, ahí encuentro mi hogar, pero amo mi familia, vivo con mi familia, ¿qué hago? Bueno, la verdad es que es difícil, pero bueno, yo muchas veces digo orar, 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 y Dios abre las circunstancias y lo ayuda a uno. Por otro lado, pienso que, y me acuerdo específicamente de un caso que conocí en el movimiento, una persona que recibió oposición de eh, de su pareja y, y lo que hizo la persona, sin embargo, es más, lo echaron de su casa y, y sin embargo se bautizó en el movimiento y después yo no sé qué pasó, pero están juntos y está bien. La pareja inclusive a veces hasta participa en las reuniones Zoom. Y pues por ese lado yo diría em, que pues hay que tener fe y hay que tener también determinación y también hay que confiar en que el Señor abre las posibilidades. Y por otro lado pienso, estamos en una lucha, no contra carne ni sangre, mas sin embargo está el otro lado de la moneda, que es que la voluntad está allí y la posibilidad está allí de que todas las personas puedan eh, ver el bien y aceptar el bien y poder tener una libre decisión. Y Ujú. por eso, no sé, ¿qué más? Ya, ¿hay otras manos ahí, Solange? Gracias, Raquel. Yo pienso que no es necesario, bueno, en muchas situaciones ha sido posible que sea una transición pacífica, digamos, que no exista oposición, pero en otros casos ha sido una lucha muy difícil o está siendo una lucha muy difícil. Lo que pienso yo que es posible que no debemos como entrar en conflicto con las personas porque entonces bloquearían nuestra influencia hacia ellos o hacia los demás. Entonces, pero esto no quiere decir que nosotros no podamos dejar en claro cuál es nuestra posición, independiente si ellos lo aceptan o no lo aceptan. Es importante que las personas conozcan cuál es nuestra posición y que la sepamos defender nuestra postura. Es decir, que mantengamos firmeza, porque nosotros como movimiento estamos fundamentados en un fundamento sólido. No estamos a la deriva, no somos hilos sueltos. Estamos todos conectados y entonces hay una lógica detrás de cómo defender esta verdad. Pero las personas todavía no están preparadas para semejantes cambios. Incluso para nosotros dentro del movimiento ha sido muchas veces muy duro estos cambios. Entonces necesitamos a, a a costa de mucho esfuerzo, preservar la unión con las familias, con la iglesia, a pesar de nuestra diferencia de opinión, pero manteniéndonos firmes. Si tomamos en cuenta el consejo de Pablo, Pablo dice claramente, no os dejéis moveros fácilmente de vuestra manera de pensar. Entonces, nosotros podemos estar con personas, asociarnos con personas que piensan o sienten diferentes a nosotros, pero debemos ser claros en cuál es nuestra postura para con ellos y para con o sea, cuál es nuestra postura y saberla defender. Pienso que esto va a dejar un margen. Muchas También va a gracias. construir un respeto para que las personas puedan sentirse confiadas a hablar con nosotros a pesar de tener opiniones diferentes. Ok, tú dijiste permanecer firmes en su posición, pero tampoco romper las relaciones. ¿Ya?
Hermana Micaela tenía la mano levantada. Ay, sí, me la olvidé arriba. Gracias. Iba a agregar, o sea, en realidad es basándose también en lo que está diciendo Solange justamente. El consejo quizás desde, el que hizo la pregunta es la primera vez que está tomando un rumbo de un grupo que se separa dentro del adventismo y obviamente las diferencias van a surgir. O uno descubre que las verdades que ahora creemos nos separan de lo que cree nuestra familia, de lo que cree el círculo. Es esto de no ir al choque innecesariamente. Y eso no quiere decir que estamos haciendo concesiones. Si uno se mantiene firme en la verdad, pero sin orgullo, con amor, de forma natural, porque esto no es una secta, podés compartir perfectamente un montón de cosas con tu familia, no hace falta, una cosa es que te echen, pero no es necesario que nosotros rompamos vínculos, como decía Solange, y no hay que apurar lo que el mensaje va a ser solo. Realmente si es necesario, las cosas se van a dar y las separaciones lamentablemente van a pasar, pero no debemos buscarlas nosotros. Simplemente somos firmes y también tenemos que ser inteligentes, como también, como decía Pablo. Por ejemplo, si yo voy a un lugar y me hacen un obsequio, que me pasó, de algo que no va de acuerdo con mis valores, mis principios, en el caso de que había pasado que ellos ya me conocían y ya sabían que eso no iba, le habían dicho que no, igual lo hicieron al obsequio, tuve que rechazar con un montón de amor, pero en ese caso sí lo tuve que rechazar porque ya sabían. Pero me pasó ir a una casa, que me sirvan comida y compartir con la gente, incluso aunque todo no era perfecto, pero ellos no me conocían, el contexto no daba para una situación de decir yo esto no como, esto sí como, dentro de lo que era posible aceptar, ¿no? Entonces tenemos que tener tacto, ser inteligentes y tener mucho amor. Y dejar que el mensaje haga su trabajo. Muchas gracias. Hermana Edita escribe también una respuesta. Él dice, en el caso de Elia, habló con la anciana de la iglesia y claro, no había resistencia a eso, pero después, tras orar y todo, se dio la situación que él tenía que mudarse. Entonces aprovechó la situación para decirme que se va, porque realmente se iba, pero dijo que dejó claro con la anciana por qué, cuál era su posición y cuál era su rumbo. Tenemos aquí, eso es un poco la dificultad, y ustedes ven eso en las respuestas. Las respuestas creo que son realmente así como tienen que ser, porque incluyen el problema. Las respuestas dicen, en mi caso hice yo eso. Cuando yo estaba en esa situación, yo procedí de esa manera. Ya, porque se pueden dar algunas respuestas generales, como ha dado Solange también, algunos consejos básicos, pero realmente es un asunto individual, ¿no? Las constelaciones son muy diferentes. Que, por ejemplo, si hay violencia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, depende del grado de la resistencia. Todo eso son cosas donde uno tiene que ajustar la decisión. Pero como generalmente yo estoy de acuerdo con los consejos que se han estado dando aquí, por eso los anoté también. Yo quería agregar que también nosotros podemos estar cargados de estrés por llevar situaciones como esta constantemente. Y esto tal vez es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero tenemos que aprovechar y llevar todo ese estrés a los pies de Cristo para no poder explotar o estallar con las personas, porque ahora más que nunca debemos demostrar que nuestro mensaje, a pesar de ser verdad y de ser auténtico, es portador de mucho amor para los demás. Sí, hay límites, y yo también entiendo, ¿no? Donde termina tu libertad. Como tú no limitas la libertad de otras personas, tú no pides, tú no exiges que en tu familia todos ahora tienen que comer vegetariano, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tú piensas y tú exiges que se respeta, que en una fiesta, que día a día tú no comes pues lo que todos comen porque eres vegetariana.
Entonces, mientras se cuida eso, está bien, pero en el momento que no se cuida, entonces las cosas se ponen difíciles, ¿no es cierto? Y como hemos dicho, no se puede hacer compromisos, no hay que estar firmes en la posición. Y puede que esto se convierte en la piedra de tropiezo finalmente, donde a veces no hay otra posibilidad que una separación, que uno trata de evitar, pero a veces no hay otra posibilidad, ¿no? Ese punto me parece muy importante. Nosotros no tenemos permitido hacer concesiones. Nunca se nos autorizó. Es más, la Yanate dice en el Campal de Francia, si no mal recuerdo, dice, no se nos ha permitido, no se nos ha autorizado en lo absoluto hacer concesiones. Hacer esto sería fallar en la consagra. Sí. No sé si la hermana quiere decir algo, si está escuchando aquí o si otros aportes o si vamos a la siguiente pregunta. Sí, ya está escuchando y tal vez tiene algún comentario. Cuando se dice compromisos, se quiere decir ceder en algún punto básico de nuestra fe, ¿verdad? Eso significa. Yo creo que no solamente eso, ¿Qué porque si tú entonces? quieres llevar un estilo de vida, porque tú quieres hacer las reformas en tu vida, por ejemplo, Mm. o tú quieres, ¿qué haces, por ejemplo, si en tu familia son, para poner en un extremo, son racistas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar el racismo cada día en cada reunión familiar y todo el mundo se ríe? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a quedar ahí? ¿O vas a empezar a decir algo? ¿Ya? Ok. Bueno, Ah, en ah, ese caso tendría uno que decir las cosas, ¿no? A ver, escuchemos cuál es el origen de la pregunta. ¿Perdón? Bien, la que hizo la pregunta fui yo. Hola, soy Giovanna. Hola. A mí me pasa que yo tuve, o sea, me quedé acá en Bolivia y vivo en la casa de mi hermano. Mi hermano asiste a la iglesia, o sea, se bautizó hace poco y él es muy, bueno, asiste, tiene cargo, etcétera. Y yo al estar con él también me involucraron, digamos, o sea, ya rápido, bueno, necesitamos acá, necesitamos esto. Y era primero todo por Zoom, ¿no? Era todo así tipo a distancia. Y luego ya me empezaron a conocer en persona porque se volvió a abrir las iglesias y me pidieron que les ayude, por ejemplo, en el púlpito, en la escuela sabática, bueno, en todas las actividades. Y para mí es muy corto, recién hace un mes nomás que se abrió más o menos, y me es difícil hacer la actividad. Me cuesta mucho porque no la quiero, digamos, hacer y no sé cómo decirles que no, porque ellos te miran desde la vestimenta, de si estás puntual, si no, de es tu responsabilidad hacerte cargo de esto, ya es como que te fichan, digamos, para ciertas actividades o objetivos. Y el punto era, ¿cómo hace uno para tratar de decir, mira, yo no quiero formar, no quiero hacer eso, o sea, no quiero participar o, no sé, con esos vínculos, involucrarse? Tú dices que, ¿cómo ya no quieres involucrarte más? Ajá. O sea, porque es justo el sábado. Ajá. Y el sábado, digamos, como que hay estudio y
y para mí es muy importante el estudio, pero es el lidio con ambas cosas. El sábado a la mañana en la iglesia, después hago el estudio y estoy como el sábado lidiando con esos dos puntos. Ok, y tu dilema es sobre... Quiero hacer una sola cosa. Pero entonces tu dilema sigue siendo lo que tú decidas hacer. Ujú. Y tú tienes que ser capaz de decir que tú quieres hacer y hacer lo que tú dices. Claro, pero ellos cuando tú les dices algo así, digamos, puedes llegar, como dice acá, a romper relaciones. O te pueden mirar, por ejemplo, a mí en casa me observan y observan que estoy estudiando, observan que tengo reuniones, observan con quienes me involucro y si hago algo así van a decir, ah, es por eso, porque ella hace eso, porque ella estudia o cosas así. Ah, ok, ya entendí tu dilema. Pero entonces entra lo que dice la hermana Micaela, ¿no? Es inevitable que se rompan las relaciones, pero es importante que tu posición quede clara, porque ante todo tú también estás tratando con personas que te quieren, que te aprecian. Y su amor que ellos sienten hacia ti también va a hacer que ellos aprendan a aceptar tu manera de pensar, tu manera de ser y tus decisiones. Ajá. ¿Cuán cómodo es seguir el inglés? No es cómodo. ¿Cuál es el Ok. problema de decir, no, yo no lo hago? Simplemente no voy a ocupar ese cargo en la iglesia, disculpa con mucho cariño, con mucho respeto, pero no puedo, eso me impediría hacer esto o aquello. Hermana Giovanna. Yo pensé, no lo he hecho, pero lo pienso porque se escucha mucho, digamos, en la iglesia de que, mira, ella estudia, se involucra con estas personas hace un tiempo y bueno, ya terminó retirándose de la iglesia o que piensen algo así, digamos, ese es como un temor. Entonces, lo que la hermana Carolina comentó en el en el grupo, donde dice que ellos llegan a pensar que tú te crees más porque sabes más, porque estudiaste más. ¿Este es tu caso? Sí, también pueden sentir, o sea, pueden involucrarse a lo que está, a lo que me rodea, digamos, a las relaciones que tengo, por ejemplo, con los que estudio, ya conocen algo y no, ellos simplemente saben casi todo, digamos, de lo que uno hace. Pero es solamente el temor de romper relaciones. Pero claro, escuché los comentarios en los cuales se tiene que primero hablar, decirlo con amor, aclararlo. Y sí, las oraciones ayudan, bueno, podrían ayudar un montón. La respuesta yo creo que todo eso es muy individual, ¿no es cierto? Voy a leer un poquito lo que aquí comentan. También dice, porque es parte de esa discusión, la manedita dice, esa es mi pregunta, ¿cuán cómodo es seguir en la iglesia adventista si te ponen a participar o simplemente ves el lenguaje sexista ahí o estas cosas o esas cosas que estás intentando aprender, pero lo ves ahí? ¿En verdad se puede seguir ahí? Bueno, uno sabe, ¿no es cierto? Si uno... si tú formas una unidad con este grupo, tú eres parte de ese grupo, y si no estás conforme de ese grupo, pero no haces, no dices nada, nadie sabe, y te haces partícipe de ese grupo. ¿No es cierto? Es por eso que a fin de cuentas tenemos que salir de la iglesia. Si la iglesia aceptaría todas esas cosas, no estaríamos con problemas. Micaela dice, no siempre hay que salir, me parece que es un caso muy particular, el de cada uno. Hay mucho detrás de cada decisión y claro, eso así es, ¿no es cierto? Levanten la manito. Ok, hermana Raquel, entonces,
Tienes su manito levantada. Bueno, gracias. Bueno, yo estaba acordándome cómo fue mi experiencia y me acordaba específicamente de una, no sé si fue sueño o visión del espíritu de profecía de la hermana White, que dice que habían grupitos y estaban amarrados y pasaban pastores amarrando mejor a aquellos que querían deshacerse de esa de ese bindum, ¿cómo se dice en español? Atadura. Esa atadura. Y, y yo entendí en su momento cuando lo leí que estos se trataban de las iglesias adventistas y que estos pastores eran diferentes pastores que hacían esa función. O sea, y en la descripción de la hermana Johanna, es Johanna que te llama así. Sí, Giovanna. Giovanna, yo entendí que esto era lo que pasaba en las iglesias adventistas y me parece recordar, no recuerdo dónde está esta cita, pero me parece recordar que decía que aquellos que estaban orando y tenían fija su vista hacia arriba, fueron aquellos que pudieron ser liberados. Y en mi experiencia fue así. Yo oraba mucho y yo pedía, porque es que era para mí una desesperación estar en la iglesia y ver todas las cosas que estaba viendo y ver cómo rechazaban la verdad. Y, y yo me daba cuenta que al rechazar la verdad ya pierden, o a mi entender en ese momento era que perdían la protección de Dios, y el hecho de que al rechazar la verdad estás aceptando en realidad la mentira, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era orar mucho. En lo que la hermana describía, veía esa metodología del enemigo de ¿cómo se dice? De cómo presionar, porque Dios no te presiona, ¿ves? Dios te deja a ti decidirte por ti misma. Y al tratar ellos de estarte controlando y viendo qué haces, qué no haces, entonces veía esa actitud. Y bueno, yo lo que pienso es que orando el Señor puede abrir puertas y caminos donde no los hay. Y en mi caso, pues yo presenté las situaciones como me parecía y bueno, en mi opinión no salí bien, pero a la final, a pesar de haber salido así como si yo hubiese salido confundida y bueno, en realidad sí lo estaba, pero una cosa estaba segura, que ellos no estaban en la verdad y que estaban rechazando la verdad. Entonces, para mí eso era lo importante. Y yo al final pasé una carta de ¿cómo se dice? De que quería dejar de ser miembro. Y les di mi teléfono y mi dirección y les dije que yo quería mantenerme en contacto con ellos, pero que creía que no podría seguir aprendiendo con ellos y que por eso me retiraba como miembro. Y el Señor abrió, en mi opinión, abrió oportunidades. Y la relación no se perdió como hubiese podido ser, porque inclusive alguien del movimiento me dijo, ¿qué pensaste tú? No sé si puedo seguir hablando, pero
digo las cosas que me parece que pueden ayudar en ese momento me dijeron, una persona del movimiento me dijo, pero ¿cómo te ibas a ir si qué testimonio le estás dando a ellos? Y para mí yo lo tenía claro porque era para mí un dolor muy grande cada vez que yo escuchaba una mentira. Y no es que yo sepa o hubiese sabido toda la verdad, pero esa era mi urgencia, era conocer la verdad. Y como tenía tan poquito tiempo y me parecía que tenía tan poquito tiempo para estudiar el mensaje, yo no quería ir para allá para escuchar mentiras. Entonces, después de eso, inclusive últimamente me invitaron inclusive para ir a la iglesia. Yo dije, no lo sé, pero me han contactado ellos y cuando me consigo con ellos es que parece que el Señor obra en mí de manera que les muestre de manera abierta el amor que siento por ellos. Y para mí eso es lo importante, que tú tomes el paso que el Señor ponga en ti y y que hagas lo que el Señor te deje ver. Y, y yo pienso que con lo que nosotros hemos aprendido, lo importante, cada quien tiene que decidir con libertad y no con presión, porque Dios no presiona, Dios no te quita tu libertad. Y, y el enemigo es el que lo hace. Entonces, para mí, lo importante es que tú hagas la decisión que en tu opinión, en tu Conciencia. saber, exacto, en tu conciencia, es lo que tú quieres hacer, es lo que el Señor tiene para ti, es lo que te nace. Y, y dejas al Señor que Él arregle el asunto. Porque en mi experiencia, eso es lo que me ha pasado, es que el Señor arregla después todo. Yo hago lo que, en mi opinión, es lo que Él quiere y Él después allana el camino. Y eso era lo que yo pensaba que tenía que decir. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene la mano abierta arriba? ¿No? Bueno, resumiendo un poquito, la situación no es así tan clara o tan... depende del caso. Hay algunos parámetros, por supuesto, pero varios de ustedes han dado testimonio de que no se puede, no se debe hacer compromiso. Entonces, si tú estás en una situación donde te hacen hacer cosas que no quieres hacer, y no tiene que ser nada malo, puedes dirigir un grupo en la iglesia y en realidad no es nada malo hacerlo, pero tú sabes que lo hacen para impedir que tú participes de las clases, por ejemplo, de nosotros, o porque te impide estudiar, o no puedes participar en seminarios por eso. Entonces, eso es una situación que yo pienso que tú tienes la responsabilidad de remediar. Y se hace a través del hablar y se hace a través de tomar decisiones. Pero uno tiene que aprender realmente dónde están sus límites, porque no eres una niña, ¿no es cierto? Eres ya mayor de edad, eres independiente y realmente ahora la situación es de Dios contigo. Porque quien te llama de hacer esto, de participar en los estudios, de hacer eso no es su propio deseo nada más, ¿no es cierto? Eso acontece en la comunicación con tu Dios, que también quiere tiempo contigo, que necesita tiempo contigo para poder enseñarte cosas, para responderte cosas, y si tú no lo das porque estás escuchando más bien a otro, yo creo que estás en un dilema espiritual realmente, y por eso no te sientes muy bien. Mi hermana quiere tener un comentario final a eso.
Muchísimas gracias, hermana Raquel. Este comentario fue muy bueno para tomarlo en cuenta. Y bueno, y los demás comentarios también. Acepto todo, pero sí, es, es difícil por lo que se involucra, pero sí am, dejan en claro aquí lo que es la libertad de conciencia y bueno, que Dios pueda guiar, que Dios pueda dirigir am, el camino. Es quizá, puede ser sencillo, ¿no? Pero uno tiene que tener como ciertos pasos o esos pasos para poder hacerlo y no hacerlo, no perjudicar, digamos, no sé, el entorno o esas relaciones. Pero agradezco mucho sus comentarios. Ya. Una cosa que quiero dejar claro, que se puede malentender, yo creo, en el comentario de la hermana Raquel, no creo que eso era su intención, pero no se trata de orar y esperar, ¿ya? Tampoco se trata de apurarse, pero Dios te apoya, te ayuda, eso fue algo que le dijo, no sé, en tus decisiones, pero Él te dice claramente lo que tienes que hacer en realidad. Tú sabes qué tienes que hacer. No es que te dejen la incierta y, y esperas que Él remueve los obstáculos, ¿no? Pero Él te puede ayudar a sobrepasar, ¿no? Para vencer esos obstáculos. Pero no es una situación donde esperas nomás, haz oraciones y a ver si el Señor me va a quitar este problema de encima. Eso no es como funciona, ¿no? Sí, yo creo que el hermano anciano Marco ha entendido perfectamente y yo quería acordarme o acordar la experiencia del pueblo de Israel que tuvo que dar el primer paso en el agua y entonces el Señor abrió el río Jordán, si mal no recuerdo, es así. Y bueno, yo quería acotar eso y bueno, me estaba acordando también de la anciana Tess que dijo que no tenemos nada que aprender en la iglesia adventista. También me acordaba de ese lado. Pero claro, es una decisión que cada quien debe tomar porque cada caso es único. En referencia a la pregunta que también se está tocando del mal testimonio si uno sale, depende, creo que mucho de que las personas están dispuestos o que haya personas que están dispuestas a aprender. A veces realmente todos se han conspirado contra vos, en realidad solamente quieren convertirte a vos. No hay interés ni siquiera, no hay interés de aprender de vos, ellos ya están determinados en su situación. Y tú tal vez piensas que quieres ayudar, le quieres dar un buen testimonio y no sirve porque realmente no quieren, no van a escuchar. ¿No? A veces te ponen en un rincón y te ponen en un rincón del rincón y te dan de una cada vez menos posibilidad de influenciar. Cuando termina en tu iglesia la posibilidad que tú puedes expresarte, que tú puedes compartir, que tú puedes hablar, que tú puedes ser una influencia, entonces creo que hay otros lugares donde tú puedes realmente trabajar muy bien. Entonces yo no quiero, no quiero, no estoy de acuerdo con una idea que dice, bueno, vamos a mantenernos en el barco aunque esté hundiendo. No sabemos que tenemos que salir de ese barco, tenemos que cambiar el barco. Y así dice, ¿no? La madre dice, si no hay terreno para trabajar no tiene sentido. Y yo he visto en muchos casos, he visto personas que han quedado en la iglesia y al final se han ido del movimiento también porque en realidad lo que han hecho en la iglesia no era nada, era solamente estar ahí y no han puesto en práctica sus convicciones, no han hecho un impacto, no han traído nunca a nadie al movimiento, por ejemplo. Porque parte de nuestra responsabilidad es salir. Yo no digo eso en un sentido así bruto, ¿no es cierto? Pero el barco se está hundiendo.
¿Qué haces ahí en ese barco? ¿No es cierto? Aunque eso, claro, no es totalmente físico en todo sentido, ¿no? Hay ese aspecto espiritual donde ya, claro, yo por el bien de los otros, pero... Y ahí está la oración donde el Señor te tiene que guiar y con ese momento, ¿no es cierto? Hay algunos comentarios aquí. Micaela dice, a algunos Dios nos pide ir, pero los hermanos, las ovejas, no por el mensaje, eso desde ya. Escuchar la liturgia muerta es innecesario, pero poder visitar a los hermanos adventistas con sinceridad, recordando que sos un pastor. Pero si no hay terreno para trabajar, no tiene sentido. Exacto. Justo pensé, dice hermano Carolina, esto, que acá no hay campo para trabajo. ¿Por qué están cerrados si no quieren escuchar, solo corregir? Muchas gracias, hermano Raimundo. Adelante, tiene una pregunta usted, un comentario. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, hermano. Sí, a mí me pasa algo parecido que Giovanna, ya porque yo conocí el mensaje aún estoy dentro de la iglesia, ya, y yo inclusive tengo cargo. Y lo que yo pensaba, como que cada caso es distinto, como lo estaban mencionando, momento de tomar decisión, no sé si sería el momento de Panion, ¿no? El momento en que uno tenga que dar el mensaje a los que van a ser levitas. No sé si ese sería mi caso, porque yo todavía estoy asistiendo a la iglesia. Y siento que igual, como dicen, ¿no? Los hermanos, es un tiempo que podría estudiarlo aquí, ¿no? Con el mensaje, pero estoy con ese es mi caso. No estoy seguro si entendí bien la respuesta involucrada. ¿Puedes decirlo nuevamente, hermano Raimundo? Sí, en mi caso sería tomar la decisión de continuar, o sea, de salir, mejor dicho, de la iglesia adventista en el momento de Panion. Ah, ok. Ahí ya tomar la decisión. Nosotros en el movimiento nos hicimos la pregunta, deberíamos como movimiento empezar a escribir cartas y salir oficialmente. Y hemos dicho que no, que eso no parece hacer sentido, eso no parece necesario de ninguna manera, digamos, ¿no? De declararlo siquiera oficialmente así. Más que nada porque se verá igual, ¿no? Si tú estás en ese movimiento, no es una cosa que puedes hacer calladamente. Y algunos, como ustedes también comentan ahí, algunos no lo van a entender muy bien y te ven como extremista y tal vez desperdicias una posibilidad. Pero realmente yo pienso que tienes que estar en buena conciencia con Dios. Si tú sientes que estás atrasado porque te has atado tanto a compromisos, por ejemplo, en la iglesia, o si tú ves que no puedes avanzar porque estás en la iglesia, o porque nadie te escucha, o porque ya te ficharon igual, etcétera. O, en otras palabras, si tus posibilidades ya están sumamente restringidas en la iglesia, si no hay razón por qué, entonces ¿por qué estar ahí? ¿No es cierto? Y claro, una cosa es del diezmo también que Carolina dice aquí, ¿no? Ya no vas a pagar el diezmo a la iglesia si estás en ese movimiento. Simplemente te aumentan los problemas que la iglesia tiene para con vos, ¿no es cierto? Con vos. Y ya. No puedo seguirlo aquí en la velocidad del comentario. Hay muchas cosas que dicen interesantes, seguramente. Si quieren, ¿por qué no hablan mientras el micrófono así para ponerme un poco al tanto? ¿No? No hay ningún problema, me parece bien, pero... A ver, Es que a veces son cosas un poco personales, entonces ahí vamos poniendo en sí, privado. Sí. claro. No hay problema con Pero eso. sí, como me doy cuenta de todas esas cosas por lo que está pasando acá. No sé, de hecho ya pensé en mudarme como porque sería más fácil mantener todo esto, porque por ahora tenemos la excusa de la pandemia para no ir a la iglesia.
pero también con todo esto del diezmo o que no vas a las cosas que te invitan. Porque, por ejemplo, acá en la iglesia, de las veces que fui, había una chica cantando y decía que como que la sociedad no va a entender tu fe porque estás acá en la iglesia mientras todos están con miedo en sus casas. Es fe venir a adorar a Dios en ese momento. Y como si, y todos están de acuerdo con eso y se reúnen igual, siguen su vida igual. Y no vas, pero tenés la excusa de la pandemia, ¿no? Pero así, al menos, yo creo que ustedes también pasan por cosas parecidas en mi casa, que mis padres son así conservadores en ese sentido, que venimos estudiando. Ellos sí se dan cuenta y entonces ahí empieza la persecución adentro de la casa y es un poco difícil, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, las cosas se van estrechando hasta llegar a un punto en que creo que sí nos van a expulsar. Ya. Mi caso, esa pregunta se resolvió hace muchos años porque, claro, como orador, como representando con ministerio, el mensaje, la cosa es diferente. Ya llegas a ser una persona semipública, te encuentran tus videos y la cosa ya es muy, muy diferente. Aquí en Latinoamérica han tomado medidas muy rápidamente, han cerrado oficialmente las puertas de la iglesia, han sido bastante militantes con Solange y conmigo. Ya, bueno, se resolvió el caso. Yo nunca he intentado salir, pero así simplemente la realidad, ¿no? Pero no, claro que eso no es el caso de todo el mundo y la mayoría tal vez no es así. Pero ahora, imaginándome ahora, ¿no? Yendo cada sábado a la iglesia, ahí y estar sentado algunas horas, participar de programas socialmente que en tu mente sabe lo que están diciendo está mal, no ven lo que acontece, no entienden la hora en que vivimos, es superficial lo que dicen, no es honesto lo que dicen. Y ya, es todo un show, ¿no es cierto? Después hay ese otro aspecto del aspecto social de la iglesia, ¿no? Cómo la gente se presenta, quiere verse viste, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que lo más que estudias en ese momento va a ser muy difícil también aguantarlo. Y, y si encima no hay lugar para que tú hagas algo, entonces yo digo, mira, tal vez estás realmente en el lugar errado ya. Pero como dijimos, ¿no? Uno en el diálogo con Dios tiene que descubrir ese momento. Y sin embargo pienso que están las líneas las que son las que nos dicen que es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Podemos Que ver el solo ejemplo. orar. Perdón, hermana. Disculpe. No, es que tal vez hablé mucho. Sí, hermana Mica. No, que termine sobre la hermana Raquel. Yo me le entendí la pausa y era que estaba haciendo una pausa de lo que estaba diciendo. Después le haré. Bueno, es que yo quería añadir que es por las líneas o al estudio de este mensaje que sabemos lo que es la voluntad del Señor. Y no entiendo muchas cosas porque antes todo lo hacía prácticamente por oración, también para tener el valor de hacer las cosas. Y bueno, me supongo que, bueno, de hecho, a mí me ayudó y me ayudó mucho. Pero también estábamos aprendiendo hoy en el estudio de el grupo alemán que
del poder de la voluntad y que es más eso, es que es tu voluntad, ¿no? Y bueno, no sé qué más puedo añadir. Ya, gracias. Bueno, y le agrego, justo de lo que decía también Raquel, es eso, estaba pensando recién, no me había dado cuenta antes, que si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, que justamente lo podemos también ver con nuestra línea de alfa y alfa, él cuando empezó a ministrar, en realidad ya empezaba a hacer el nuevo liderazgo, ya había un movimiento con él y discípulos, pero respetaba, por una cuestión estratégica para poder difundir su movimiento, iba a la sinagoga, se juntaba con la gente, pero en su forma particular. Sabemos que él se juntaba también con gente que los fariseos no lo harían. Entonces siempre respetó sus valores, mostró cómo es el reino de Dios, pero no hizo necesariamente una separación, él nunca la buscó. El mensaje solo te separa. Entonces, obviamente, como dijimos antes, es muy particular. Si seguimos con este pensamiento de la línea de Jesús, ellos sí empiezan a reunirse aparte después de la cruz. Van y predican en el templo y demás, pero tienen sus reuniones en el aposento alto. Entonces estamos viendo que ya el movimiento tiene otra forma de reunirse y de trabajar con los demás. Cuando como el liderazgo ya es oficial y que ya la otra institución está caída, ¿no? El judaísmo en este caso. Y bueno, mientras tanto, algunos, como contaba Marco, es más fácil, entre comillas, ¿no? No es fácil la experiencia, pero digo que cuando te tenés que ir a veces directamente el enemigo hace que te echen y Dios también te muestra, bueno, ya está, hasta acá tu parte, seguí por otro lado. Y a otros estamos ahí como no sabemos qué hacer porque no nos echan, no, no se entiende, pensamos que no nos entienden que estamos haciendo, siguiendo el movimiento de Dios y que quizás hay cosas que no coincidimos, y después está esta lucha interna de que es fastidioso, es triste, es frustrante ver todo esto que acabamos de decir recién, ¿no? De que se está haciendo mal toda esta economía de adoración. Pero creo que si tenemos realmente hermanos por los que trabajar todavía, antes de que caiga totalmente el barco, si tenemos la oportunidad de tener corazones abiertos al mensaje, tiene sentido hablar con ellos, no buscar separación, de que cuando nos invitan a predicar, ahí vamos a darnos cuenta. Damos el mensaje y según cómo son las respuestas te das cuenta. Hay gente que si insistís es como hablar contra una pared y hay personas que te van a sorprender, están abiertas, pero si te das cuenta que es un terreno muerto, como ya lo dijimos varias veces, entonces aunque no te hayan echado, no es necesario que participes en algo que mata tu espiritualidad, porque eso también hay que tener cuidado. Tenemos que cuidar nuestra espiritualidad también. Si te está empezando a pasar que te está aplastando, cuidado, veremos con Dios y veamos de qué manera no perder las ovejas a nuestros hermanos, pero tampoco perdernos nosotros en el camino. Y para responder otra vez a Raimundo, ¿no? A su aclaración, no pienso que las líneas nos indican en qué momento tú tienes que salir físicamente de la congregación eclesiástica. Nos dicen cuándo se termina la obra con la iglesia en general, pero individualmente eso puede variar bastante en cuanto a tu presencia física en la iglesia. Disculpa, tengo una pregunta que va relacionada con eso. Ya. ¿Sí? Es que dice dice el estudio de la naturaleza del hombre que Dios nos habla a través de conocimientos y ¿qué es lo otro? Conocimiento y ¿cómo se dice? Reconocimiento. ¿Qué es? Reconocimiento, creo que es la otra palabra, ¿no? Comprensión, Lo que reconoces como... sí, reconocimiento. Y yo pensaba que cuando estás estudiando el mensaje, mi pregunta es esto, ¿verdad? Si cuando mientras más tú estudias el mensaje, porque está la contraparte, ¿no? Dios te habla a través de la naturaleza superior, que sería el conocimiento, el entendimiento,
bueno, y tú tienes que ejercer tus poderes morales, que son la voluntad y tu conciencia. Y lo otro es que es por cómo el enemigo te hablaría, sería por los pensamientos y tu pasión o tus inclinaciones. Pero entonces yo me pregunto, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, entonces en principio al yo estudiar el mensaje, este mensaje, mientras más lo estudio y mientras más reconocimiento tengo, en algún momento el Señor me tendría que poder mostrar su voluntad o la dirección que Él quiere que yo siga. Y otra pregunta añadida es si nosotros tenemos que reeducar nuestra conciencia, porque hay veces que no sé si siguiendo lo que a mí me parece que es mi conciencia, si lo hago como tendría que hacerlo, ¿me entiendes? Y yo pienso que son nos podría ayudar a saber cómo es el camino o qué camino el Señor nos muestra para seguir. Y yo pienso, supongo que es relacionado con lo que estamos hablando. No sé si me entienden. Hay dos preguntas y yo no veo como la segunda tiene que ver con la primera. Es algo era una pregunta aparte, ¿no? Sí, porque me ha pasado que me parece que estoy obrando en contra de mi conciencia, pero no quiero hacer eso que supuestamente mi conciencia dice que tengo que hacer, ¿me entiendes? Y no sé si es que tenemos que pasar por un reentrenamiento de nuestra conciencia porque hemos entendido antes muchas cosas mal. Y recién estudiando el mensaje es que me he estado dando cuenta de la cantidad de errores que creía y que debido a esto he tomado malas decisiones, ¿ves? Yo entendí, hermana. Ay, qué bueno. ¿Puedo comentar? Claro. Sí, claro. Es que para muchas situaciones de la vida tenemos que separar qué son nuestros sentimientos, nuestras impresiones, nuestras emociones, de lo que son hechos. Porque muchas veces nuestra mente está en una inercia de creer que, ay, no pienso un ejemplo ahora. A ver, ¿puedes repetir, por favor? A veces nuestra mente está en una inercia de que estamos haciendo algo mal, pero en realidad no es algo mal, es simplemente un sentimiento. Entonces sería un poquito eso que dice que, ok, sí, ya entiendo. Son ¿cómo es que se llama en el estudio de la naturaleza del hombre? Se llama la naturaleza, la baja naturaleza, ¿no? O puede ser también ese sentimiento o sea, uno sabe qué es lo que tienen que hacer y no lo puede hacer, no lo quiere hacer, porque es luchar contra un hábito muy fuerte y a veces como que ese desafío nos aterra. Así es. No sé si entiendo bien, disculpa, ¿me puedes explicar? Lo que pienso que la hermana Carolina está queriendo decir es que a veces nosotros tenemos ese sentimiento de nuestra conciencia que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros no queremos hacerlo porque significa levantarnos contra un hábito muy grande o contra un hábito, y esto significa, digamos, un desafío demasiado grande para nosotros y nos da como
pereza o como miedo empezar este conflicto personal dentro de nosotros y efectuar este cambio. Y Y esto por, puede ser lo que nos está pasando muchos, nos está pasando a todos en cierta manera y en ciertos temas. y por eso entonces no quisiera hacer Ujú. lo que mi conciencia me dice que hace. Eso es lo que estás diciendo. O sea, no puedes confiar en tu conciencia, ¿no es cierto? No Sí, eso es necesariamente lo que a la mí me conciencia parece. no es la voz de Dios que te dice, en la cual tú puedes apoyarte todo el tiempo, Sí, ¿no? y bueno, en realidad yo ahora estoy tratando de solamente guiarme por el conocimiento y el entendimiento cuando estudio, porque, porque me parece que lo otro me lleva por un lado que no es del Señor. Y por eso pienso que, o supongo que es que nuestra conciencia debe ser reeducada. Sí, ujú, porque es así, nuestras facultades superiores tienen que reinar sobre las inferiores, pero pues, eso en ¿qué hace parte de nuestras facultades superiores? Nuestra razón, em, la conciencia y cosas así. Pero nuestra misma conciencia que tiene que reinar sobre nosotros tiene que someterse a la conciencia de Dios. Entonces, lo que son nuestras facultades superiores pueden cambiar y podemos cambiar de idea y cosas. La cosa es que siempre tenemos que ser íntegros con lo que nosotros tenemos en la parte superior. Y si Dios te está mostrando que algo es diferente de lo que pensabas, entonces ahí vas a cambiar también. Pero esto cuesta. No sé si Sí, yo se creo que entendió. sí lo entiendo, ahora creo que lo tengo más claro. Pero Em, ahora yo me perdí en la última parte, Carolina. En la última parte. Porque, por ejemplo, digamos, em, a ver, yo no voy a tomar una bebida alcohólica, ¿cierto? Y a veces puede ser que estoy en medio de mis amigos y que mis sentimientos digan, ah, no, pero voy a tomar solo un poquito para alegrarme con mis amigos. Pero nuestras facultades superiores dicen que no, que eso no está bien, etc. Y entonces no voy a tomar. Pero una persona que es del mundo, ella no tiene esa cosa de que no debe tomar entre sus amigos, que está mal, pero sí tiene en sus facultades superiores el hecho de que no puede robar, que no puede matar y tiene que actuar de manera íntegra con relación a esto. Y puede ser que como no le da bolilla al tema del alcohol, pero sí está eh, poniendo sus facultades, eh, sus pasiones bajo sus facultades superiores mientras no mata a nadie, mientras no roba a nadie, ¿me entendés? Los dos están siendo íntegros. Entonces, lo que quiero decir es que nuestras facultades superiores tienen que reinar, pero pueden estar compuestas de cosas y valores diferentes a depender de la persona. ¿Se entiende? sí, de acuerdo al Sí, conocimiento de la persona. sí, exacto. Pero si a esa persona del mundo que como le da igual tomar o no, conoce la verdad de que el alcohol es malo y no sé qué, y cómo se convirtió, por ejemplo, esto va a ser parte de su facultad superior y eso va a tener que dominarse a través de esa verdad. Lo mismo pasa con nosotros y con Dios. Nosotros teníamos algo que regía nuestra vida, pero luego Dios nos va mostrando cosas que va cambiando los valores y las cosas que están en nuestras facultades superiores. ¿Sí o no? A ver, si puedes repetir lo último porque no sé si lo entendí bien. Qué bueno.
nuestra razón tiene que reinar, por así decir, que tiene que encaminar nuestros sentimientos. Tenemos que guiarnos por esto, por las cosas que son hechos. Pero los hechos, lo que conforma mi mente, mi corazón, el contenido de esto puede cambiar de acuerdo a la verdad que Dios nos da, de acuerdo a la luz que Dios nos da. ¿Me entendés? Yo te voy a dar un ejemplo. Puedes decir, hermana Raquel. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Tenía muy baja autoestima, y tenía algunos problemitas, y entonces yo fui a un psicólogo. Y el psicólogo me decía que a veces, por ejemplo, si mi mamá me dice una cosa que no es una cosa linda, pero yo creo que tengo que amar a mi mamá, yo voy a pasar a odiarme porque no quiero odiar a mi mamá. Ese es un proceso. Y entonces, como en uno de esos días, mi mamá me dijo algo y salió. Y entonces yo estaba así como ya cerré mis ojos para Dios, perdón, porque no tengo paciencia, porque soy mala, porque no sé qué. Y luego me acordé lo que me dijo mi psicólogo, que en realidad no siempre lo que la otra persona dice está bien, a veces está mal, y yo no debo sentirme culpable por tener determinados sentimientos con relación a una persona si realmente lo que está pasando es injusto. Entonces, el problema no soy yo que no soy paciente, ¿me entendés? Entonces, Sí, en ese momento, yo dejé a un lado mis emociones de lo que venía en esa inercia de siempre pensar que yo era una persona súper mala, que yo era una persona fea. Pasé y para pensar, no, ¿cuál es el real problema? La razón me decía otra cosa, es así. Y entonces la oración ya era, Dios, perdón por pedirte perdón, no estoy arrepentida y gracias, así, ¿me entendés? Entonces, a sí, veces cuando decimos no a otras personas nos cuesta, aún más si es gente de nuestra iglesia, gente que amamos, gente que con quien estuvimos durante mucho tiempo, pero tenemos que ver qué es realmente malo y qué dice la razón y qué dicen los sentimientos también, porque hay cosas de que como no te sientas mal por poner algunos límites. sí, eso concuerda. No sé si terminaste de hablar. Sí, ya terminé. Ah, gracias. Eso concuerda con el estudio La naturaleza del hombre, y era lo que comentaba Tamina, precisamente eso que tú dijiste, que parece que nosotros antes era como que queríamos presionar o, ¿cómo se dice? Disminuir esos sentimientos o sea, ella ponía como ejemplo Eifersucht, que son celos en español, creo, ¿no? Y, dice que Satanás, yo le decía que Satanás tenía celos hacia Jesús, sí, pero también dice que Dios es celoso. Entonces son sentimientos que tenemos, que son naturales, y que el problema es que nosotros, como entendemos mal todo esto de la naturaleza del hombre y cómo funcionan las cosas, entonces los oprimimos, esos sentimientos, y eso no es saludable, porque significa que no vamos a poder hablar de eso y tener la actitud correcta. Y, y eso está muy bien lo que tú me dices, porque a mí me, me pasaba que antes todo el tiempo estaba haciendo cosas para todo el mundo y no tenía tiempo para estudiar. Y entonces ahora y por eso digo lo de la conciencia, es como que dentro de mí estoy luchando entre si ir y servir, como siempre estaba haciendo, servir a todo el mundo,
Y entonces me olvidaba de lo que tengo que hacer, porque si yo no estudio, ¿a quién le voy a enseñar qué cosa si no estudié qué cosa? Lo que tengo que estudiar, ¿me entienden? Y por eso era que yo decía que es que tenemos que reeducarnos, ¿sí? Ujú. Nuestra conciencia, ¿no? ¿Es cierto? Totalmente, totalmente. Y también si tú estás negando los sentimientos que tenés, te estás mintiendo. Como es tan importante permitir que sintamos nuestras emociones, porque ahí vemos cuáles son las cosas que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas también. Porque a veces vemos una determinada situación y no nos enojamos con esto y estamos ahí fingiendo que todo está bien y estás con esa falsa concepción, con esa falsa percepción de que sos una persona santa, de que se enoja con nadie. Pero en realidad estás viviendo en el mundo de la luna, en el mundo ideal y perfecto de la tierra que no existe. Y nunca te vas a dar cuenta de que necesitas un Salvador, de que hay una obra que hay que ser hecha en su vida, de que Dios nos ama así como somos. También entra eso también, aprender a aceptarnos con nuestras emociones, poner límites, decir no a las personas. Estás haciendo muy bien, hermana Raquel, de poner un límite para poder trabajar por ellos. Y bueno, yo supongo que eso también no está bien porque si te estás oprimiendo tus mismas, o sea, es como que el Señor nos da al estudiar y al saber todas estas cosas, nos da el deseo de hacer aquellas cosas que nosotros tendríamos que hacer. Y, y, y si nos oprimimos esos deseos que el Señor naturalmente está poniendo o implantando en nosotros al estudiar el mensaje como lo que es, como la verdad, y entonces no estamos haciendo la obra del Señor. Ujú, sí. Ay, qué bien, qué alivio. Muchas gracias. Esto al mismo tiempo sería como sembrar cizaña en nuestro propio campo, porque a pesar de que estamos recibiendo luz y queremos hacer las cosas correctas, estamos cultivando un hábito que, que destruye, que mantiene nuestro corazón en oscuridad o con manchas del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos aprender a ser auténticos, originales, honestos. No podemos aprender a ser transparentes como Cristo es. O como dice la Biblia, blancos como la nieve. Amén. Sí, amén. Agradecemos a todos realmente por su participación, sus preguntas. Quiero pedirles oración por todos nuestros hermanos del grupo, por cada uno de ellos, incluso por nosotros mismos. A veces necesitamos enfocarnos, como dijo Carolina, en orar por nosotros mismos también para ser fortalecidos a ejecutar esos cambios. Hay mucho que necesitamos empezar a ejercer. Y también tener o sea, no sé si les pasa a otros, pero tener la organización personal como para tener el tiempo para estudiar el mensaje. Porque yo muchas veces me he dicho, ¿y qué mensajes voy a dar si no estudio? Si no estudio no puedo esperar dar un mensaje. Entonces, quería pedirles que oráramos por eso, para, para saber hacerlo, porque hay veces que, por ejemplo, a mí me aparto el tiempo y o lo hago, o no me puedo concentrar, o, o me quedo dormida, entonces no, no me funciona. Y yo quería pedirles, por favor, que
oráramos por eso, porque no sé si hay otro que también está viviendo lo mismo. Muy bien, hermano, no había esperado tantos aportes y puntos de vista, me alegro mucho. Espero que también los que han hecho preguntas han podido tener una corta respuesta. Am, si no hay nadie más que quiera aportar algo, cerramos aquí, ¿le parece? Por mí sí. Muchas gracias. Ok. Mm, Hermana Fue Micaela, muy ¿tú quieres ayudador para mí. otros? ¿Puede tu circunstancia, sí? ¿Me habló ¿Perdón? Marco? ¿Sí? Sí, Ok. la oración. ¿Qué haga la oración? Ah, perdón, es que escuché mal. Sí, Perdón. puedes orar. Dale, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este sábado tan lindo, porque gracias a la tecnología podemos juntarnos entre los hermanos de lugares tan distantes y la verdad fue un mimo al corazón. Después de tanto tiempo, en mi caso personal, de poder compartir con ellos. Así que te pido que los bendigas. Te agradezco porque inspiraste a que participemos cada uno, más allá de que no todos tenemos tanta habilidad para hablar, en mi caso. A veces igual es bueno el intercambio, es algo que nos ayuda, que tú también nos inspiras entre una respuesta y otra. Y te pido, como está diciendo la hermana Raquel, que nos ayudes a estar listos como maestros, pero también como advertía Carolina y Sol, que seamos saludables en que ser responsables, en prepararnos, no quiere decir que nos vapuleemos, que minemos nuestra autoestima, que tampoco neguemos, Señor, los sentimientos reales que tengamos, incluso lo que haya que cambiar para esta obra que estamos preparando. Ayúdanos a, así como queremos conocerte, a conocernos a nosotros mismos, a conocer a nuestro prójimo, a empezar a sacar todos esos preconceptos tabúes, tantas cosas que están tapando que entendamos quiénes somos, cuál es nuestra misión, quién es el otro y entender quién sos vos. Y así podamos trabajar con lo real, modelarlo, Señor, que en realidad lo vas a hacer tú, pero necesitamos abrir para ver qué es lo que hay y que permitir que tú trabajes, que entres a morar con nosotros, y ayúdanos, Señor, en esta tarea que no es fácil. Todos tenemos situaciones muy diferentes y tenemos muchas preguntas diferentes, pero tú nos estás juntando, nos estás ayudando a que tengamos este soporte los unos con los otros, así que gracias y danos ese valor y amor, Señor, para seguir adelante. Gracias por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.